Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo. Les agradezco, por favor, a las personas que están conectadas y a medida que van ingresando, por favor, cerrar sus cámaras y cerrar los micrófonos. Supremamente importante tener en cuenta que todas las preguntas, dudas que ustedes tengan, escribirlas a través del chat y al final de este conversatorio vamos a contestar todas las dudas que ustedes tengan. Por favor, no abrir ningún micrófono, no levantar la mano, que vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios, sus aportes también, no solo preguntas. Entonces vamos a dar unos minuticos para que se sigan conectando más personas y les vamos agradeciendo a las personas que ya ingresaron por su puntualidad. Vamos aquí admitiendo. Vamos a poner nuestra presentación. Listo, yo creo que esperamos. Son las 3:32, 3:34, estaría bien para poder dar inicio a este conversatorio. Voy a cerrar un minutico el micrófono. Igual aquí estamos conectados.
Listo, yo creo que ya dimos el tiempo y respetando obviamente la puntualidad de todas las personas que se han conectado, damos inicio a este conversatorio que tendrá como objetivo hablar de los cambios relevantes que tuvo la resolución para trabajo en alturas, la 4272 del 27 de diciembre del 2021. Aquí este conversatorio lo vamos a tener muy abierto para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas. Como invitados tenemos a 2 profesionales instructores en espacios confinados, en actividades de alto riesgo del SENA. Son profesionales desde hace más de 15 años con experiencia como consultores, como entrenadores, como docentes. Entonces le damos la bienvenida a nuestros 2 profesionales. Con ellos llevaremos a cabo todo este conversatorio. Entonces estamos aquí pendientes y atentos a todos sus requerimientos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, esperando que todos se encuentren excelente el día de hoy. Harry, ¿cómo estás? Súper bien, súper contento de poder estar aquí con todos los que se han conectado, con usted, mi profe, excelente. Bien, vamos a acompañar entonces este conversatorio que nos invitó muy especialmente Stilpro. Nos presentamos, mi nombre es Lilian Cristina Ramírez, soy instructora de trabajo en alturas y espacios confinados del Centro de Gestión Industrial del SENA Distrito Capital, y mi compañero Harry Ortiz, que trabajo al igual que la instructora en el Centro de Gestión Industrial. Bien, comencemos. ¿Cuáles fueron los cambios que hubo a raíz de la nueva resolución en trabajo en alturas? ¿Qué es nuestra querida resolución 4272 del 2021? Que ya entró en vigencia. Entonces, lo primero es el título. Cuando hablamos de la resolución 1409, hablamos de un reglamento de seguridad. Ahora, esta resolución nos habla de unos requisitos mínimos de seguridad para desarrollar estos trabajos en alturas. Bueno, la estructura cambió. La resolución nueva, la 4272, nos presenta una estructura con 68 artículos, una cantidad variada en diferentes posiciones, por supuesto, de parágrafos en esos artículos y aumentó en una tablita. Importante acá, porque uno puede decir, uy, pero la estructura quedó muy amplia. No, no es esto. Lo que sucede es que en la resolución 4272 se compilaron todas las resoluciones anteriores que habían referentes a trabajo en alturas. ¿Qué quiere decir eso? Se compiló la 1409, la 1178, la 1903 y la 3368. Un dato interesante acá. Sale la tabla de lo que hablaba Harry, sale la tabla del tema de instalación de redes de seguridad. Esa ya no está. Y se incluye como tabla los roles y las responsabilidades que están establecidos en el programa para protección contra caídas. Entonces aquí podemos ver esa estructura. Entonces cuando nosotros tomábamos la resolución 1409, veíamos que era una estructura sencilla, muy fácil de comprender, dos títulos, ¿sí? Cada título con sus capítulos, el título 1 apenas con 2 y el título 2 con 4. Pero cuando vemos la 4272, entonces ya aquí se amplía, ¿sí? Por eso todos los artículos que tenemos acá se amplía en cuanto a capítulos, le dan capítulos específicos, por ejemplo, para sistemas de acceso, para otros sistemas, como tal el contenido del programa. Y todo lo que tiene que ver con los equipos, con los procesos de formación y entrenamiento, que esto lo encontrábamos antes en la resolución 1178. Y están, por supuesto, como últimos aspectos, y son totalmente importantes, son muy relevantes, las obligaciones y las disposiciones finales que tiene la 4272. ¿Bien? ¿Qué trae de nuevo esta resolución? Hay unas nuevas definiciones que fueron incluidas para que, digamos que los que tenemos que ver con el trabajo en alturas tengamos claras ciertas cositas que tal vez se venían utilizando desde antes, pero no estaban explícitamente expresadas dentro de la norma. Entonces, por ejemplo, las cuerdas.
las cuerdas elemento universal para el trabajo en alturas, pero no estaba en las definiciones. Incluso si tú miras en la 1409 aparecía tales son los conectores y por ahí no aparecían las cuerdas. Bien, excelente. Otras de las definiciones que se incluyen es el plan de mejora, como plan de mejora para los centros de formación y entrenamiento, los organismos de acreditación, que ya son específicamente para los centros de formación y entrenamiento. Una súper importante que se relaciona mucho con pues, todo el tema del decreto 1072, que es el autocuidado. Todo el autocuidado que se debe fomentar desde la empresa y desde los procesos de formación y entrenamiento para nuestros trabajadores. Otras cosas que tuvieron ciertos cambios, aparece el adaptador de anclaje, ¿sí? Aparece el certificado de conformidad que nos permite hacer ciertas cosas también. Importante lo del adaptador de anclaje. Y pues amplía las excepciones, cambia un poquito las excepciones conforme a como estaba en la 1409, de a quién le aplica o no la resolución. De acuerdo. Entonces, cuando se habla de las excepciones, nosotros recordábamos ya unas, ¿sí? Pero aquí incluye otras que no teníamos en cuenta o no habíamos tenido en cuenta, o de pronto sí, pero no lo manejaba la resolución. Entonces, siendo proactivos, uno decía, bueno, ¿pero esta aplica o no aplicaría? Entonces, recordemos que dentro de las excepciones están todo lo que tiene que ver con atención de emergencias y rescate, actividades lúdicas deportivas, alpinismo o trabajos en alta montaña, actividades artísticas. ¿Por qué? Porque ellos deben tener un proceso de formación específico para la tarea que van a desarrollar. Y si nos vamos a la resolución 4272, ella nos dice, para este tipo de actividades deben incluir un análisis de identificación de peligros y valoración de riesgos antes de iniciar la labor. ¿Qué nos trae como nuevo la 4272? Entonces, incluye dentro de a quién, cuál es el ámbito de aplicación, va a incluir a los aprendices. Esto quiere decir que en institutos de educación para el trabajo o en universidades donde yo tenga alumnos o aprendices que para el desarrollo de su proceso de formación, de su pregrado, de su tecnología o de su formación técnica. Y incluso ya después en el desempeño profesional deben tener ya una formación que los pueda habilitar para hacer trabajos en alturas de forma segura. Incluye también a las ARLs, pues por supuesto, porque las ARLs van a enviar al asesor a hacer alguna inspección, alguna actividad que requiera alguna labor en alturas, y ese asesor, consultor o como lo quiera denominar la ARL, pues requiere tener el conocimiento de todo lo que le va a solicitar o le va a pedir esta resolución. Y por supuesto, siendo una empresa que también realiza labores en alturas, los centros de capacitación y entrenamiento. ¿Cuáles son las dos excepciones que se incluyen dentro de la resolución 4272? Primero, todas las actividades que se desarrollen sobre animales, ¿sí? Que pues el ejemplo lo tenemos ahí perfecto. Una labor sobre un equino, pues es una labor que se puede, hay equinos que tienen de altura 2 metros, entonces entra dentro de la resolución, pero pues eso no va a ser un trabajo en alturas, no le voy a poder implementar todo lo que me pide ella, ¿sí? Requiere ya un entrenamiento y para eso hacen una formación especial. Y las operaciones militares y policiales, porque todo el entrenamiento que ellos desarrollan es bajo unos estándares y operaciones tácticas, se llama eso. Ellos tienen entrenamientos y estándares que están muy por encima de lo que dice esta resolución, con unos equipos y maniobras muy, muy especializados y pues puntuales para las actividades que ellos desarrollan como misión puntualmente. Y esos equipos van a estar certificados de acuerdo a otras normas muy diferentes con las cuales certificamos equipos de alturas industriales, pues, para los sectores económicos productivos en Colombia. Entonces, aquí puedo ver la primera pregunta. O sea que todos los militares o todos los que trabajen con fuerzas militares o policiales no les entrarían dentro de las excepciones. No.
Recordemos que en una base militar o en un centro de comando o en un punto de operación donde hayan fuerzas militares o policiales, va a haber personal militar o personal no uniformado, ¿sí? O civil que le denominan, que hace labores dentro de la base militar, ¿sí? Y que son labores que es de limpieza, de cambio de tejas, de limpieza del vidrio. Mantenimiento de la eso luminaria no de la cancha de fútbol. Entonces eso no va a ser una labor de misión como fuerzas militares, es una labor para la manutención de mi base militar. Entonces ahí sí tengo que aplicar la resolución. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué cambio en trabajo en alturas? No, nada más que ahora la aplicación de la norma arranca como trabajo en alturas definido a partir de 2 metros. Ya no es 1,50 como estaba establecido en la 1409. Ahora son 2 métricos. Bien. Algo interesante acá. Entonces uno dice, bueno, pero 2 metros, ¿por qué 2 metros? En algunos conversatorios donde hemos acompañado al Ministerio de Trabajo, ellos hacen como ponen dos aspectos por los cuales ellos se guían. Uno es las características que tienen los andamios entre plataforma y plataforma, ¿cierto? Que uno diría, bueno, sí, tiene su lógica. Y otra tiene que ver con los entrepisos de un edificio cuando lo están construyendo, ¿sí? Entonces, cuando uno se va a la normativa específica para la construcción de edificios, ellos nos dicen que para la construcción de edificios de forma urbana, se tiene una altura de 2,20 hasta 2,30 como mínimo, ¿sí? Porque en los 2,20 yo tengo que tener en cuenta el cielo raso. Entonces, si yo voy a manejar un edificio de 2,20, 2,30 y cuento con el cielo raso, uno más o menos manejaría entre piso esos 2 metros. Ese podría ser uno de los análisis. Habría que preguntar puntualmente cuál fue el análisis técnico para determinar los 2 metros, ¿sí? Pero esto no quiere decir que nos olvidamos de lo que ocurra de 2 metros hacia abajo, ¿no? Nunca. Siempre, y eso sí lo refuerza nuevamente esta resolución, y es que lo que ocurra por debajo de los 2 metros no puede ser olvidado. Entra el administrador del programa de protección contra caídas y entra nuestro coordinador a seguir asumiendo su labor de identificar aquellos peligros y riesgos que puedan comprometer la salud y seguridad de esos trabajadores, ¿sí? Y entonces son labores por debajo de los 2 metros o a bajas alturas que yo tengo que asegurar, porque si mi trabajador se cae y puede sufrir lesiones severas o mortales, porque no sabemos qué le está esperando allá, entonces debo garantizar que mi trabajador no caiga, no vaya a salir lesionado. ¿Listo? Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta. Bien, esto es bien interesante. En el programa de protección contra caídas, uno dirá, no, pero pues ahí hubo modificaciones, cambios, sí. Y aquí es donde entra ustedes como empresas. ¿Qué cambios circunstanciales o qué cambios significativos ocurrieron en el programa de protección contra caídas? No olviden que este programa debe ir engranado con todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, que lo que nosotros desarrollemos dentro del programa tiene que dar evidencia a lo que yo gestione seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, y como resultado de esta gestión está la resolución 0312. Ellos me pueden dar como esas ideas de qué puedo mostrar como evidencia, aunque la 1072 me lo deja muy claro cuáles van a ser mis evidencias, y aquí más adelante lo vamos a ver. Entonces, en la 1409, en la resolución 1409, cuando nos hablaba del programa de protección contra caídas, sencillamente nos decía que era algo que yo debía planear, que yo debía organizar, que yo debía ejecutar y que yo tenía que evaluar, ¿sí? Que ahora esa definición pasa a ser, ese concepto que encontramos en la 1409 pasa a ser una definición en la 4272. ¿Qué encontramos en la resolución 4272? Primero, me dice que debe tener un contenido mínimo este programa y ahí nos lo establece. Y hay que tener algo en cuenta súper importante y es mínimo. Siempre me va a hablar de un mínimo. No me dice que eso tiene que ser así, ¿sí? No es un recuadro y que no me puedo salir de ahí, no.
eso va a depender de las condiciones de la compañía, de qué tanta cultura en seguridad maneje, de qué tanta gestión quiera manejar, de qué tanto tenga su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo fortalecido o desarrollado, ¿sí? Entonces, aquí sencillamente le da un contenido mínimo. Algo importante, los roles que define, las responsabilidades y los perfiles que da para poder poner a andar este programa, ¿sí? Antes nos hablaban de unos, pero pues quedaba ahí como sujeto a que si lo pongo, ¿será que no lo pongo? ¿Sí? Nos díjese muy claramente que debemos identificar las tareas de trabajo en alturas que se desarrollen en la empresa. O sea que debemos ubicarlas, identificarlas y saber cuál de todas esas van a ser actividades rutinarias o no rutinarias. Tener un inventario, que es el siguiente punto. Eso nos lleva hacia el inventario de actividades de trabajo en alturas. Que ese fue un cambio, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de tareas rutinarias y no rutinarias, y antes en la 1409 hablamos de trabajos ocasionales, ¿cierto? Y entonces, no, ya aquí nos dice tareas o actividades rutinarias o no rutinarias. ¿Listo? Y en la 1409, para entender que era una tarea rutinaria, un trabajo rutinario, yo necesitaba irme a otra normatividad, apoyarme en otra normatividad para saber claramente cómo era eso. ¿Cómo lo llaman? Para llegar a esa partecita de que una actividad rutinaria es estandarizable. Yo le puedo hacer un procedimiento, mientras que en la definición que había en la 1409 lo dejaba muy abierto y las empresas no entendían muy bien cómo actuar ahí. ¿Cómo definirlo? Perfecto. En esta resolución deja muy claro que tenemos que documentar todo, absolutamente todo. O sea, no puedo dejar suposición si esto lo documento o no. Y esto realmente no es nuevo. Esto aparece desde el decreto 1072, ¿sí? Ahí me dice que yo debo documentar todo lo que haga dentro de mi sistema de gestión. Por tanto, todo lo que yo haga dentro de mi programa de protección contra caídas, debo documentarlo para así mostrar mi gestión en la prevención de accidentes o enfermedades que se den por caída de personas u objetos. ¿Listo? Y súper importante, los procedimientos en caso de emergencias. Aquí, bueno, ya cuando lleguemos a ese punto lo tocamos porque esto es algo muy interesante porque cambia un poco, ese fue un cambio bien interesante en la 4272, ya me habla de la terminología que me habla la 1072 y toda la normativa posterior a ella, ya no me nombra terminología que no manejamos en la actualidad y que nosotros como empleadores o contratantes o profesionales de seguridad y salud debemos manejar en la actualidad, ¿listo? Bien, entonces veamos cuáles fueron esos roles que empezaron a aparecer y que me dan fuerza en el programa, para que este programa funcione. Entonces, el primero es el administrador del programa de trabajo en alturas. ¿Existía en la 1409, Harry? No, por ningún lado. No existía, no aparecía, no había una designación puntual que dijera que debería existir un administrador del programa. ¿A quién le delegaban la responsabilidad de manejar el programa en la 1409? Al coordinador y al líder de seguridad y salud en el trabajo que tuviera la compañía. Ellos eran los expertos en este tema. Pero el problema era que como no estaba explícitamente escrito quién lo hacía, entonces en muchas partes el programa era un documento muerto. Copia y pegue de la resolución. O el coordinador era operativo. Exacto. Y entonces el de administración y de planear y de ejecutar y de manejar indicadores como que decía, bueno, pero yo ¿cómo hago eso? ¿Sí? O contrataban el coordinador de un día y entonces, pues, ¿cómo va a ser el coordinador de un día para manejar todo el programa? Perfecto. Entonces, bien, este administrador sí me aparece muy claramente en la 4272 y me establece el perfil, o sea, ¿quién debe manejar esto? Entonces, uno, me dice que debe ser el profesional en seguridad y salud en el trabajo o un profesional con posgrado o magíster en seguridad y salud en el trabajo. Bien. Su licencia en seguridad y salud en el trabajo debe estar vigente y conforme a este nivel de formación. Tener el curso de coordinador de trabajo en alturas. Bien. Y pues si nosotros somos profesionales en seguridad y salud en el trabajo, debemos cumplir con nuestro curso de 50 horas y la actualización de 20 cuando aplique, o sea, después de esos 3 años que vemos ahí.
¿Listo? Entonces, este es el primero, que ese es uno de los grandes cambios que tienen las compañías en este momento porque deben ajustar si dentro de su matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos tienen identificados tareas de trabajo en alturas o actividades de trabajo en alturas, entonces deben contar con este administrador. ¿Bien? Listo. ¿Qué sigue acá? Entonces, aparecen los niveles de formación, ¿sí? Vamos a mirar cómo son niveles de formación que deben cubrir. Según la resolución 1409, los niveles de formación estaban en jefes de área, ¿sí? El básico operativo y el avanzado, que eran los que me calificaban a las personas para poder desarrollar las tareas. El reentrenamiento, que era anual, el coordinador y el entrenador. Eso era básicamente el esquema. sus intensidades horarias, Sí. ahí ya lo establecí, ¿sí? Que esto no eran mínimos, esa era la intensidad horaria que se debían manejar, ¿listo? O sea, aquí no me decía, es el mínimo que usted puede manejar. ¿Cuál fue el cambio, sí, que nos lleva en este momento la resolución 4272? Primero, el nivel de formación de jefes de área o cualquiera de ahí para abajo, la resolución deja claro que es un mínimo de horas. O sea, los centros de formación y entrenamiento sí consideran o la empresa considera que necesita un poco más de horas para que la persona se forme, lo pueden modificar, ¿sí? Porque es un mínimo de horas. Y esto aplica para todos los niveles de formación. Mínimo tantas horas, ¿bien? Entonces, en el nivel de jefes de área hubo una modificación. Sí, claro, redujeron a 8 horas mínimo. El trabajador autorizado, entonces ahí viene el cambio interesante, ¿cierto, Harry? Porque ya no existe el básico operativo ni el avanzado. Como son labores operativas, esto lo compilaron en un solo curso, que es el trabajador autorizado, ¿sí? Lo que nosotros hablamos en la 1409. Eso nos permite, digamos, estandarizar los procesos de formación para el trabajador que desarrolla la labor. Antes era un poquito difícil distinguir entre si lo debo mandar a un cursito de 8 horas o si hacemos una formación full de 40 en la que va a aprender otras cosas y va a hacer otros desplazamientos, otras maniobras. Ajá. Ahora no, todos por igual. Entonces, aparece este trabajador autorizado con un mínimo de 32 horitas. 32 horas. Y viene el cambio significativo que es en los reentrenamientos. ¿Qué sucede en los reentrenamientos? Ya no es un proceso anual como lo veníamos manejando con la resolución 1409, ¿sí? La resolución 4272 establece como dos procesos para poder hacer los reentrenamientos. Y la intensidad va a ser de 8 horas mínimo. ¿Cómo es ese primer reentrenamiento? Entonces, y es responsabilidad de la compañía, eso queda claro, es responsabilidad de la empresa. Debe ser un reentrenamiento por inducción o reinducción laboral. O sea, cuando mi trabajador ingresa como nuevo, cuando le cambio la tecnología, el procedimiento, la forma de trabajo, yo tengo que reentrenarlo, ¿listo? Y eso se puede dar en cualquier momento. En cualquier momento, o sea que si hoy estamos trabajando en andamios y mañana nos dicen que andamios no, que elevador de personal, ¿tendríamos que tener un reentrenamiento ahí? Claro que sí. Por supuesto. Y si en 2 meses entramos hoy nuevos a la empresa, estamos en el SENA, pero en 2 meses nos venimos para Stilpro y Stilpro maneja otro tipo de tecnología, ¿tendríamos que tener reentrenamiento ahí? Total. ¿Listo? Totalmente. Y es responsabilidad de la empresa que me está contratando. Y es importante que tengamos en cuenta que ese reentrenamiento quedaría, por ejemplo, ahí Stilpro por cambio de empleador, porque esa es la razón fundamental en este momento. El otro empleador va a tener otros procedimientos, otra forma de hacer las cosas. Tengo que reentrenarme. ¿Quiere contratar trabajadores para hacer alturas, señora empresa? Entonces es necesario que usted tenga en cuenta que hace la inducción como siempre se ha hecho, que le divulgamos los peligros, todo aquello, pero además debemos programar al trabajador, si va a hacer alturas, sus 8 horitas el primer día de trabajo es solo para el reentrenamiento. O dentro de la programación de su inducción. Sí, porque puede que no haga trabajos en alturas hasta dentro de un mes, entonces lo podemos reentrenar dentro de 15 días, algo así, no hay problema. Pero eso hace parte de su inducción. Perfecto. Y la otra modalidad de reentrenamiento es cuando mi trabajador permanece en la misma operación.
con el mismo procedimiento, con los mismos peligros controlados, ¿sí? Con esos peligros, riesgos controlados, y no varía nada. Siempre va a ser el mismo sistema de acceso, la misma operación, los mismos equipos de protección contra caídas. Ah, bueno, pues si usted tiene así de controlada su operación, lo puede reentrenar a los 18 meses, o sea, al año y medio, ¿sí? Siempre y cuando las condiciones permanezcan. Sí, no ha cambiado nada. ¿Qué debo incluir dentro de ese reentrenamiento como temas? Entonces, cuando yo hago procesos de inducción o reinducción, la empresa debe entregarle al centro de formación y entrenamiento que le va a colaborar en estos procesos qué información necesita que el trabajador conozca desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los procedimientos que él debe conocer, todo lo que ellos consideren desde el programa de protección contra caídas de la empresa, ¿sí? Y todo aquello que ellos vean que hace parte relevante de su proceso de inducción o reinducción. ¿Listo? Cuando son reentrenamientos a los 18 meses, entonces ya le dice, hágale un refuerzo de lo que él vio como trabajador autorizado y póngale el toque secreto que usted quiera que le refuercen desde lo que su empresa maneja como programa de protección contra caídas. ¿Listo? Eso es algo importante y que todas las compañías lo deben tener muy claro porque el reentrenamiento no es un proceso de formación. ¿Listo? Eso sí lo deja muy claro la resolución. Esto no es un proceso de formación para la 4272. Viene el coordinador de trabajo en alturas, que pues aquí no cambia su intensidad horaria, son las mismas 80 horas, y el entrenador sí tuvo un cambio en la intensidad horaria que son 10 horas más, donde esas 10 horas lo que buscan es reforzar el tema pedagógico, la pedagogía que él va a utilizar para enseñarle a esos trabajadores todo el tema de protección contra caídas. ¿Listo? Bien. Esperemos que tengan muchas preguntas ahí o que estemos resolviendo esas preguntas mientras vamos desarrollando el tema y las que no, nuestros expertos detrás de bambalinas nos ayudan ahorita con las preguntas. Bien, entonces aquí en esta tabla compilamos todos esos roles que nos exige el programa de protección contra caídas. Entonces está nuestro administrador, cuáles son sus responsabilidades. Por supuesto, si es administrador del programa, pues él me lo va a diseñar. Él me lo va a administrar y él va a asegurar todo lo que necesite para que se cumpla con lo que le estableció en el documento, o sea, que ya lo vean vivo y en directo allá en operación. ¿Listo? Ya vimos el perfil que se requiere para este rol. Viene el rol de la persona calificada, que también tuvo un cambio acá. Entonces, esta persona calificada, pues es el que me va a ayudar con todo lo que tiene que ver con puntos de anclaje, con líneas de vida, y su perfil está relacionado con lo que nos dice la ley 400 de 1997. Está nuestro querido coordinador de alturas, que ya vimos que debe tener una formación, pues, como coordinador y tener el curso de 50 horas y su actualización de 20 si se requiere. Pero acá hay un tema interesante. Con el coordinador de alturas, cuando lo veíamos desde la 1409, lo veíamos como él debe ser el wow, ¿cierto? De protección contra caídas, él tiene que tenerla toda clara. Aquí, en esta resolución, le delega una responsabilidad que, a mi parecer, y esto ya es un concepto muy personal, le queda al alcance de él en su operación, ¿cierto, Harry? Porque es que él es muy operativo, un coordinador no puede ser de escritorio, el coordinador de alturas es operativo, debe estar allá en campo, debe estar verificando si hay peligros. Identificar peligros en el sitio de trabajo. Excelente. Está clarito. Es muy operativo, su labor es operativa allá, en el lugar. Y eso le ayuda al administrador a tener todas las herramientas para poder evaluar y ajustar lo que requiera en el programa de protección contra caídas. ¿Bien? Está nuestro querido trabajador autorizado. 32 horas, sin ninguna distinción si se va a subir por un lugar donde hay súper barandas y todo, o si va a hacer maniobras con equipos de protección contra caídas, que era lo que pasaba antes, ¿no? Ahora. Excelente. Y finalmente tenemos un rol que aquí sí lo dejaron claro y me parece espectacular, y es el ayudante de seguridad, ¿sí? Porque antes como que entraba en, pero ¿será que sí o será que no? Entonces, no. Acá le dicen que usted necesita un rol
dentro de su programa y es nuestro ayudante de seguridad, que como su nombre lo dice, es el que me va a ayudar a asegurar toda la operación, a activar el plan de emergencia, alertar al trabajador si está incumpliendo algo, si algo falta, o sea, él me ayuda a controlar. Y o sea, el ayudante de seguridad tiene el mismo conocimiento y formación que el trabajador autorizado, que esto sí no cambió con la resolución 1409, era el mismo perfil requerido. Entonces, excelente. Uy, este es interesante. Entonces, bien, ya aquí arrancamos con el tema del permiso de trabajo, ¿no? Que para muchas empresas ese permiso de trabajo no dicen, pero ¿cómo gestiono esto? Entonces, el permiso de trabajo para la resolución 4272 dice que debe existir un procedimiento de la gestión de estos permisos de trabajo. Y adicional al permiso de trabajo, el permiso debe garantizar que yo tenga procedimientos, tengo que tener una lista de chequeo que compruebe que yo estoy haciendo las cosas correctamente. Y dentro del procedimiento debe existir la forma como yo revalido, cancelo o autorizo ese permiso, ¿sí? Y quiénes están interviniendo en esa acción. También me dice esta resolución, que es algo muy importante, que debe garantizar la forma para que no pueda hacerse ningún trabajo sin que no exista un permiso. O sea, yo no me puedo subir a hacer alturas si no existe un permiso de trabajo. ¿Listo? Y establece explícitamente por escrito que la organización es responsable de verificar que esto se cumpla, porque pues estaba sencillamente tácitamente asumido que sin el permiso no podemos hacer alturas, pero ahora sí está escrito que debe garantizarse, sea sí, sea no, sea como sea, que está el permiso antes de iniciar la labor. Y algo interesante, Harry, porque antes en la 1409, cuando hablábamos de permiso, decíamos, uy, pero los permisos solamente son para trabajos ocasionales, o como lo dice ahora la 4272, para actividades o tareas no rutinarias. Para esta resolución no tiene distinción, ¿sí? Usted simplemente identifica sus tareas como rutinarias o no rutinarias, pero a todas les tiene que aplicar permiso de trabajo. ¿Listo? Y lo mismo la lista de chequeo, ¿cierto? Porque en la lista de chequeo, en la 1409 la aplicábamos ¿para qué? Para trabajos. Que tuvieran un procedimiento, que estuvieran estandarizadas, o sea, actividades rutinarias, trabajos rutinarios. Ajá, y en este caso nos está diciendo que con el permiso debo verificar los procedimientos, por tanto las listas de chequeo, o sea que todo va amarrado. ¿Listo? Bien. Súper importante aquí, ¿qué hubo de cambios en cuanto al permiso de trabajo? Entonces, ¿quién me firma el permiso de trabajo? Entonces, me lo debe firmar el coordinador de trabajo en alturas cuando sea diferente a la persona que autoriza el permiso, ¿sí? Y adicional, yo debo dejar por escrito quién va a ser el que me active el plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias. ¿Quién es la persona responsable? Y en este caso, el coordinador, junto con las personas que autorizan el trabajo, deben verificar cómo es que activan ese plan de emergencias, cómo lo hacen, ¿sí? Para validar que efectivamente sí es claro para todo el equipo. Y por otro lado, cuando existe el ayudante de seguridad, debe quedar en el permiso quién es el ayudante de seguridad, el nombre de esa persona que me va a responder por ese rol dentro de la actividad. Listo. En cuanto a las medidas pasivas, la 1409 nos hablaba de las distancias de instalación, ¿cierto? Estaba la tablita que fue la que desapareció. Para la nueva resolución, la 4272, ahí ya no se meten con la instalación, o sea, no me especifican cosas. Simplemente dice, mire, usted tiene que instalarla, se la tienen que certificar, tienen que comprobar que usted la instaló para lo que la necesita, que es para la detención de personas, y eso lo tiene que hacer una persona calificada, ¿sí? Bajo unos diseños, unos cálculos que usted debe tener. Pero adicional deja muy claro que la red de seguridad debe ser diferente para las redes escombreras.
Es diferente, totalmente diferente de tener un escombro, un pedazo, una herramienta, a de tener a una persona. Ah, ok. Entonces es diferente tener, a veces lo Que decíamos, ambas que cosas ambas tenemos que cosas. cumplirla, porque hay que Ajá. cumplir con caída de objetos y caída de personas, ¿no? Pero son diferentes las especificaciones técnicas. Listo, perfecto. Entonces, eso es importante que lo tengamos acá, claro. Cuando yo instalo o mando a instalar dentro de mi empresa una red de seguridad, tengo que tener todos los documentos que la validen, que demuestren que sí sirve para lo que yo la estoy instalando, sea para detener la caída de personas o sea para detener la caída de objetos, como son las redes escombreras. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Bien. En las medidas colectivas de prevención, el cambio fue muy sencillo. Y específicamente están las delimitaciones del área. Cuando hablamos de la delimitación del área, en la resolución 1409 nos hablaba el código de colores. ¿Te acuerdas del código de colores, Harry? Uy, profe, a mí siempre se me olvida. Creo, no mentiras, que estaban las temporales, las fijas, las temporales entonces blanco-naranja, las fijas amarillo-negro. Perfecto. Pero mira que en la resolución 4272 eso ya no existe. Ya no te hablan de temporales, ya no te hablan de fijas, simplemente te dicen que la delimitación del área va a ser con código de colores amarillo-negro combinado, punto. ¿Sí? Eso fue lo que cambió puntualmente. ¿Listo? Bien. Aquí hubo un cambio interesante. Ya no hablamos de manejo. Ajá. Hablamos de control. Digamos que las consecuencias psicológicas son muy grandes porque yo ya estoy pensando en hacer un control efectivo. No solo manejarlo, dejarlo a un ladito, que nadie pase por ahí y ya, sino que hago el control total de los huecos o aberturas. ¿Bien? Y dividieron esta, porque te acuerdas que en la 1409 uno decía manejo de desniveles y orificios. Ajá. Aquí en la 4272 hablamos de control de superficies con huecos o aberturas y por otro lado hablamos del manejo de, del control de desniveles. Entonces, eso es importante acá. Nos dice que debe tener una señalización o algo que le advierta a la persona, pues que existe el riesgo de caídas, así esté cubierto, tapado, ¿sí? Entonces, algo que le avise a la persona. Y que debe resistir 2 veces la fuerza que se le pueda aplicar, ¿sí? No es, la verdad, nada diferente a lo que nos decía como tal la 1409. Pero sí me está diciendo que yo debo garantizar que si yo voy a utilizar, por ejemplo, redes, para cubrir ese hueco. Esas tienen que ser certificadas. Exacto, perfecto. Que no debo dejar simplemente un tablón ahí puesto, un tablero de, no sé, de aglomerado, de madera, que no me garantiza la resistencia y que hasta el viento se lo puede llevar. Exacto, muy bien, perfecto. Listo. Uy, en los puntos de anclaje es bien interesante. Entonces, ¿qué sucedió con los puntos de anclaje? Bueno, los puntos de anclaje, pues mantuvieron unos cambios muy específicos. La restricción, la resistencia más bien. El MB es el mínimo breaking strength para los puntos de anclaje, ya quedó especificado para cada una de las 3 maniobras que teníamos relacionadas desde siempre en trabajo en alturas. Entonces, la restricción nos baja la resistencia del punto de anclaje, ya no es 3.000 libras, sino que ahora son 1.000 libritas, ¿cierto? Porque se supone que nunca va a haber caída. Entonces, pedirle tanto a un punto de restricción, pues es sobredimensionarlo sencillamente. ¿Listo? Un punto para posicionamiento que no existe. No existía una Entonces, yo lo resistencia. que hago es hacer la maniobra de ejecutar la maniobra de posicionamiento sobre una estructura y lo que tengo que garantizar es que esa estructura resista 3.000 libras. 3.000 libras. ¿Sí? Y para protección contra caída, entonces el punto de anclaje debe tener 5.000 libras. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los cambios acá? Entonces los tenemos ahí. Antes nos hablaban de restricción 3.000, ahora son 1.000. ¿Sí? Posicionamiento no lo indicaba, ahora nos dice que son 3.000. Y protección nos hacía una distinción.
que si era por ser persona calificada o no calificada. Entonces, 3.600 libras o 5.000 libras. Para la 4272, cualquier punto de anclaje para protección caídas va a ser 5.000 libras de resistencia. ¿Listo? O sea, 22,2 kilonewtons. ¿Listo? Bien. En el tema de mosquetones, nuevamente recalca el tema de que los mosquetones roscados son prohibidos en protección contra caídas para evitar el error del trabajador. Sí. Que no lo El olvido, más bien. Se le olvida roscarlo, se lo pone y lo deja abierto. Entonces, ¿qué nos decía la 1409 antes? Que debían ser fabricados en acero, por ejemplo. Ahora no nos habla del tipo de material en el que deba venir fabricado el mosquetón. Lo que sí dice es que debe tener una resistencia de 5.000 libras. 22.2 kilonewtons. Eso es algo importante. Que deben tener, eso sí lo trae esta resolución, la 4272, que tienen que tener al menos 2 movimientos, ¿sí? Para realizar su apertura. Para realizar la apertura. Entonces, ¿qué es eso? 2 movimientos es que el cilindro de mi mosquetón yo lo tenga que subir o bajar y luego girar. Sí. Eso pueden ser 2 movimientos. Hay muchos otros sistemas con botón, con 2 gatillos, pero que se requieran 2 movimientos para que el mosquetón quede abierto. Entonces, eso va a depender del fabricante, ¿sí? Lo que sí debemos garantizar es que tenga esos 2 movimientos para dar cumplimiento a lo que nos dice la resolución 4272. Como mínimo. Como mínimo. En las líneas de vida portátiles, este también fue un cambio interesante, ¿no? Entonces, en la 1409 que nos habla bajar. Nos tocaba hablar de que si quiero utilizar el término línea de vida, yo necesitaba una cuerda mínimo, cuando hablamos de cuerda, ¿no? Cuando de mínimo 13 milímetros. Y llegaba pues hasta 16, ¿sí? Entre esos diámetros. Ahora no. Ahora yo puedo también decirle línea de vida a cuerdas de menor diámetro, mínimo 11 milímetros. Arrancamos por 11 milímetros. Sí, este fue el cambio así como interesante. Y viene otro, y es que en los extremos de la línea, donde utilizábamos cuerda, ¿sí? Ya no podemos utilizar un nudo 8, por ejemplo, para hacer el anclaje, sino que nuestra cuerda debe estar ponchada o tener un gancho, como lo vemos en la imagen, que garantice toda la especificación y la resistencia que me indique el fabricante, ¿sí? Entonces, eso también es otro cambio. No puedo utilizar nudos como puntos de anclaje en ninguna cuerda. Mis cuerdas tienen que estar ponchadas y tener su sistema de conexión. Bien. Ok, perfecto. ¿Qué sucede con todo lo que son puntos de anclaje, líneas de vida fijas, sean horizontales o verticales? Que aquí aparece nuestra querida persona calificada. ¿Qué nos decía la 1409? Pues sencillamente que el que le instale eso debe tener una metodología para instalarlo. Y ya. En la 4272, y esto es muy importante para las empresas, porque cuando yo necesito ir a instalar en la cubierta, la escalera, una línea de vida, puntos de anclaje, ya no solamente es que esa persona le diga, sí, yo le hice esta metodología para instalar el punto de anclaje. No, ellos deben entregar toda la documentación necesaria que compruebe que lo que instaló allá sí funcione para lo que me la instaló. Eso es una práctica de la ingeniería que está desde siempre. Eso no es nuevo. Simplemente nos lo están poniendo acá recordando explícitamente que debemos emitir ese documento. Pues las personas calificadas. Y como empresa yo lo debo exigir. Y lo debo, exacto. Entonces, dentro de mi hoja de vida de estos puntos de anclaje, yo debo tener soporte de lo que me instalaron, de quién lo instaló, de bajo qué pruebas lo hicieron, bajo qué memorias de cálculo, y eso va a ser parte de la hoja de vida de nuestros puntos de anclaje. Entonces, esto es un punto importante para las compañías, ¿listo? Porque aquí pueden entrar a calificar a ese contratista. Entonces, yo establezco desde mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cómo va a ser la contratación de ese contratista que me va a instalar los puntos de anclaje. Y este puede ser un punto para evaluar y determinar si esta persona o aquella me cumple más o menos, ¿sí? O me brinda esas condiciones de seguridad y los requisitos que yo necesito para instalar los puntos de anclaje. ¿Listo? Bien.
Con el absorbedor de energía, esta estuvo interesante. Claro que aquí hubo un cambio bien interesante. ¿Por qué? Cuando hablábamos de eslingas de detención y hablábamos especialmente de las eslingas que tenían absorbedores de energía, entonces nos decían que esto debía permitir una caída libre de 1,80. Sí. ¿Sí? En la 4272 solo me dice que tienen una longitud máxima de 1,80. ¿Ya? ¿Sí? Ese es el diseño como tal de las ligas. Ya en la 1409, cuando te hablaban de absorbedor de energía, ¿tú te acuerdas cuánto era la longitud del absorbedor, Harry? 1,07 m, o sea, 1,7 cm. Listo. Pero Mira, la tecnología avanzó desde el 2012 y exacto. tenemos hoy en día absorbedores que necesitan estirarse, elongarse un poquito más, pero absorben muchísima más energía. Y va a ser para trabajos específicos. Claro. Entonces ahí es donde la resolución 4272 no se mete con la máxima elongación del absorbedor. Sí, por ejemplo, si yo lo miraba antes de la resolución, pues antes de la 4272, yo podía decir que trabajar en un techo, en una cubierta, Ajá. con una eslinga y una línea de vida tendida sobre las tejas, era ilegal. Porque yo iba a caer más de 1,80 m sí o sí, y mi absorbedor no iba a absorber toda esa energía, estábamos muy en peligro. Sí. ¿Cierto? Hoy en día, pues eso ya cambia, ya se integran las nuevas tecnologías que hay en absorción de energía. Y aquí viene un tema muy interesante con todo lo que tiene que ver con equipos de protección contra caídas. En la 1409 marcaban mucho el diseño, ¿no? O sea, se metían mucho con el diseño. Ya en la 4272, no, ya te dicen es lo que le diga al fabricante y para lo que usted lo vaya a utilizar. Eso es lo que usted tiene que evaluar cuando vaya a adquirir un equipo. Entonces, por ejemplo, con el tema de absorbedores de energía, yo tengo que evaluar para qué lo voy a utilizar, cuál va a ser la máxima fuerza de detención que necesito que se le garantice a ese trabajador. Y entonces así determino la característica de mi equipo de protección contra caídas, cuál es el fabricante que me puede proveer esas condiciones y que todo el equipo esté certificado. Eso sí es súper importante. Quien le venda a usted el equipo debe garantizarle la certificación, porque eso, pues, da una seguridad de que el equipo fue diseñado bajo unos parámetros, ¿no? Y que le van a funcionar en esa tarea a la que usted lo va a poner a elaborar. Ahora ¿Listo? nos vamos incluso un poquito más a la resistencia real del cuerpo humano, porque en la 1409 nos decía que la eslinga para detención de caídas debía limitar la fuerza de impacto a la mitad de lo que puede resistir un cuerpo humano en promedio, ¿no? Sí. Eso es estadístico también. Ahora no, me da la libertad de que puedo llegar hasta esa máxima, pues hasta un poquito menos Ajá. que esa máxima fuerza de detención. Entonces nos vamos un poquito más al criterio del fabricante que me garantice la seguridad a través de limitar esa fuerza, pero hasta lo que puede resistir el cuerpo. Pero mira que a mí me parecía que acá no solamente es responsabilidad del fabricante, sino del estudio previo que haya hecho el administrador del programa con su coordinador de alturas, con su pool de ingenieros de la empresa, para hacer los cálculos y determinar, bueno, qué puede ser lo mejor. Y ahí se involucró un fabricante, ¿sí? Que me dé las opciones dentro de su gama de portafolio, me diga, esto es lo mejor y le da respuesta a esto y perfecto. Entonces, ya le da como un poco más de libertad y pone a pensar a la empresa en qué es lo mejor, qué es lo mejor. Listo, perfecto. Muy bien, muy bien. Listo. Uy. Esta es con la que le ponemos el moñito en la resolución 4272. En la 1409, cuando nosotros veíamos que era protección caídas, la definición, cuando nos hablaba de equipos de protección contra no caídas. No puedo dejar caer personas ni objetos. Pero no nos hablaban ni nos especificaban nada de objetos. Bueno, pues aquí nos dejaron un articulito donde deja claro que el empleador o contratante no puede omitir o dejar a un lado o no controlar la caída de objetos, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que yo porte, una herramienta, un tornillo, una arandela, debo garantizar que no se me va a caer o minimizar por lo menos la posibilidad de que caiga.
Entonces, para eso hay muchísimas formas de hacerlo. Hay equipos especializados para tener mi herramienta anclada a mi arnés. Hay equipos especializados para que no se me caigan piezas pequeñas, pero también nos habla de la delimitación del área, no permitir que nadie entre, que era algo que estaba muy tácito en la 1409, pero ahora sí está explícitamente aquí Pero expresado. mira que viene un detalle. Aquí ya no te dije, están diciendo solamente controle, como lo estamos viendo en la figura, que ahí vemos que el señor tiene el martillo y el martillo tiene un dispositivo que si se le suelta lo va a sostener. Le dice, documente lo que usted le entregó al trabajador. Y documentar es decir, ¿me sirvió? Sí. ¿Por qué me sirvió? ¿Qué le estoy entregando? ¿Y para qué tipo de herramientas puede estar utilizando ese elemento o ese dispositivo? ¿Sí? Claro. ¿Listo? Entonces, porque, pues tristemente uno encontraba casos en los que le daban un pedacito de caucho y amarre su destornillador. Hágale el nudito que se acuerde para ver si no se le cae, ¿sí? Exacto. O hágale el huequito al martillo para meterle la cuerda, entonces, perfecto. Aquí ya le deja claro, establezca usted cómo lo va a hacer, pero evite que el objeto caiga, porque es tan crítico como que caiga el trabajador, como que caiga un objeto en la cabeza de un transeúnte, de un trabajador, eso puede llevar a lesiones graves o hasta fatales. Exacto. Bien. Con los elementos de protección personal, la verdad no es nada diferente a lo que el decreto 1072 nos decía. O sea, no es nada diferente. Lo que pasa es que vuelve y juega. Aquí no lo está dejando más claro, ¿sí? Antes nos decía, pues deben ser certificados y ya, eso era todo lo que nos hablaba la 1409. Aquí en la 4272 sí me deja claro que eso debe tener una evidencia. Entonces, deben ser certificados, por supuesto. Debe haber un registro de inspección preuso, por supuesto. Como cualquier elemento que usted le entregue al trabajador, tiene que tener un registro de inspección.